Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Qué alegría poder estar en esta ocasión compartiendo con vosotros la bendita palabra de Dios. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos y cada uno de vosotros. Lo primero que quiero deciros es que es un inmenso honor para mí. Me siento muy honrado de poder compartiros la palabra de Dios en este día. De verdad, desde que hemos llegado, mi esposa y yo, ahora ya tenemos 2 niños que han nacido aquí, desde que hemos llegado a la provincia, llevamos 5 años pastoreando la iglesia, la congregación en Cabra, siempre nos hemos sentido muy acogidos por toda la fraternidad y el consejo de pastores, así que muchas gracias. Estoy seguro también que nadie habría pensado en mí para compartir sobre el tema del discipulado si de alguna forma nuestro ministerio en Cabra no estuviera de alguna forma dando frutos. De manera que lo tomamos también como de alguna forma un reconocimiento y nos gozamos en Cristo por ello, hermanos. Nos alegramos en Cristo. ¿Qué hace un tío con acento brasileño colándose entre uno de los predicadores de los Cultos Unidos de Córdoba? Seguramente estará Dios haciendo cosas donde Él está sirviendo, porque de otra forma no. Y hermanos, está Dios haciendo una gran obra en Cabra, en Lucena, y alabamos, glorificamos a Dios y nos alegramos con lo que Dios está haciendo. No porque somos alguna cosa, sino porque la gracia de Cristo, la gracia de Dios, pues por la gracia de Dios, Dios entendió que era el momento pues de su bendita providencia pues salvar personas en nuestro pueblo y donde estamos sirviendo. Así que a Dios toda honra y toda gloria, porque es por su gracia que la gente se convierte y su reino crece. También deciros que vengo hoy acompañado de algunos hermanos de nuestra iglesia y quiero decirles a ellos, con vuestro permiso, que se sientan también reconocidos y que su labor merece la pena y está mereciendo la pena, porque un pastor lidera el ministerio, pero la labor es de todos, es de toda la iglesia. Y si hoy tenemos allí, donde estamos sirviendo, de 10 grupos de hogar o células o como se quiera llamar, si hoy tenemos allí 10 de estos grupos entre Cabra y Lucena y estamos viendo estos grupos crecer, y estamos viendo gente que se convierte, españoles, para la gloria de Dios. Y la iglesia, la congregación que hemos asumido hace 5 años, tenía 27 miembros oficialmente hablando, pues si hoy tiene casi 70, es porque Dios ha bendecido y los hermanos han trabajado, los hermanos han servido. Algunos de estos hermanos están aquí hoy y representan a varios otros. Doy gracias a Dios por sus vidas y reconozco su compromiso y su labor en el ministerio. A Dios toda gloria. Pues sin más, el tema que me han dado para compartir en esta noche es el discípulo y su misión. El discípulo y su misión. Es para mí un tema teóricamente muy fácil. Todos sabemos cuál es la misión del discípulo o de un discípulo de Jesús. Hacer discípulos. Hacer otros discípulos de Jesús. Así que probablemente la mayoría de vosotros, si no todos, ya sabéis lo que yo vengo a deciros en esta noche. No hay ninguna novedad. De manera que creo que nuestro gran problema en este tema no es el conocimiento teórico acerca del mandamiento de hacer discípulos, sino comprobar si lo estamos obedeciendo o no. Es decir, si estamos realmente haciendo discípulos, o cómo hacer más discípulos, o cuál es la mejor forma de llevar a cabo esta misión, este mandamiento, y otras cuestiones que tengan que ver con la práctica en sí de esta misión, que es hacer discípulos, de esta labor, ¿no? Por lo tanto, ahí reside la importancia de este tema y doy gracias a Dios que se trate de ello en nuestros cultos unidos de este año.
Es importante recordar este tema para que jamás se nos olvide que esta es nuestra misión y luego que pensemos, ¿no? Y no solamente pensemos en ello, sino trabajemos también en ello, en hacer discípulos. La manera en que yo me siento más cómodo predicando es cogiendo un texto y exponiéndolo. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy a partir de ahora. Vamos a pensar en el tema del discípulo y su misión a partir del texto de 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Los versículos nada más, muy fáciles, que ya habéis leído seguramente en varias ocasiones. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así el texto de la palabra de Dios. Tú, hijo mío, hazte fuerte por la gracia de Jesucristo. Y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para también enseñar a otros. La carta de 2 Timoteo es casi seguro la última carta que escribió Pablo allá por el año 64 después de Cristo. Pablo está preso en Roma, la última de sus muchas prisiones por el Evangelio. Es casi seguro que en esta ocasión no estuviera en su casa, como termina el libro de Hechos capítulo 28, sino que pudiera estar en una mazmorra fría, húmeda, de donde preveía salir solamente para ser martirizado, probablemente decapitado, porque así morían los ciudadanos romanos que eran condenados a muerte en aquel entonces. El apóstol es ya un anciano, está solo Lucas está con él, según el capítulo 4 de Timoteo. Está sufriendo, empieza a sentir que el invierno se acerca, por eso pide una capa. En el capítulo 4, siente el frío, sabe que pronto va a morir, pero está en paz con lo que ha hecho de su vida, con lo que ha hecho en su vida, y aguarda tranquilo el encuentro con su Señor. Dijo él en el capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Gloria a Dios. ¿Quiénes aguardan este día? Aleluya. Teniendo esto en perspectiva, nos damos cuenta de que esta carta como un todo, y especialmente para nuestra reflexión hoy, el texto del capítulo 2, versículos 1 y 2, gana un significado único. Es una carta pastoral, donde Pablo está realmente pasando la antorcha del Evangelio a su discípulo, a Timoteo. Había discipulado Pablo a Timoteo, y ahora Timoteo está impulsado a coger el testigo y multiplicar en muchos otros lo que había recibido de Pablo. Como en una carrera de relevos, ¿verdad? Ahora le tocaba a Timoteo coger el testigo y seguir avanzando hacia la meta. Sobre el contenido de la carta en general, de 2 Timoteo. Bueno, en resumen, Pablo le está diciendo a Timoteo lo que él debe hacer en bien de la sana doctrina del Evangelio. De alguna forma podemos ver los siguientes énfasis en cada capítulo. Capítulo 1, retén o guarda la sana doctrina del Evangelio. Capítulo 2, enseña la sana doctrina del Evangelio. Capítulo 3, persevera en la sana doctrina del Evangelio. Capítulo 4, predica la sana doctrina del Evangelio. ¿Qué viene justo antes del capítulo 2, versículos 1 y 2? Capítulo 1, de manera resumida, podemos ver un énfasis ahí en los versículos 1 al 5 del capítulo 1, sobre testificar del Evangelio. Versículos 6 al 12 del capítulo 1, sobre recordar el Evangelio. Versículos 13 al 18 del capítulo 1, un énfasis a lo mejor sobre guardar el Evangelio. Y ahora,
En el capítulo 2, versículos 1 y 2, que es el texto objeto de nuestra reflexión en este momento, podemos ver ahí principios sobre el tema del discipulado en el Evangelio. Número 1. Discipulado implica una relación cercana, personal. ¿Lo habéis fijado en el versículo 1? Cuando Pablo dice, hijo mío. Hijo mío. Timoteo no era hijo biológico de Pablo. Nosotros todos sabemos de eso. Se refería a una paternidad espiritual. Así que la exhortación de Pablo a Timoteo está expresada en un lenguaje de un tierno afecto, como el de un padre a un hijo. Fijaros en la llamada de atención, tú pues, y luego el llamamiento al corazón, hijo mío. Por lo tanto, de ahí sacamos un principio muy importante para una relación de discipulado como era la de Pablo y Timoteo, y es que es difícil hacer discípulos desde lejos. Y aquí no me refiero a la distancia geográfica o física, sino a la distancia emocional. Discipulado implica relación cercana, personal. Y creo que eso es muy importante decirlo porque con el avance tecnológico, el fenómeno de las redes sociales, la proliferación de los pastores y gurús de YouTube, Facebook, Instagram, etc. Hay muchos creyentes que están siguiendo más a estos de la internet que los obreros que a lo mejor están en su iglesia o los hermanos que puedan discipularles dentro del contexto de su comunidad local. Y no es que estoy en contra de la internet, todo lo contrario. Creo que debemos estar ahí y ser ahí influencia. De hecho, en el verano pasado hemos bautizado allí en Cabra a una muchacha española, una joven, que empezó primeramente a acompañar nuestras celebraciones desde las redes sociales. Después de acompañar por mucho tiempo, unos 3-4 meses de manera online, hizo contacto por Instagram, con el Instagram de la iglesia, se incorporó a una célula porque le indicamos. Después empezó a frecuentar de manera presencial los cultos, las celebraciones. Le dimos un curso de fundamentos de la fe. Y más de 3 años después de su primer contacto con la iglesia, allá por las redes sociales, la hemos bautizado para la gloria y honra de Dios. Está ella hoy sirviendo a nuestro buen Señor, firme en la célula, firme en la congregación, sirviendo en otras áreas, y nos alegramos. Está en el proceso del discipulado, está en el contexto del discipulado esa muchacha. Entonces, aquí no estoy en contra de las redes. Lo que estoy diciendo es que hacer discípulos no es lo mismo que tener seguidores en una red social. Y ser discipulado tampoco es seguir a un influencer o cosa por el estilo. Incluso, ser discipulado no es seguir a un buen maestro o predicador que esté en las redes, pero que por muy bueno que sea, no sabe quién eres tú, no sabe tu nombre, no se acuerda de ti. A ver, podemos escuchar muchas cosas buenas en internet, obviamente, pero eso no es discipulado. Es un aprendizaje que podemos tener y está muy bien. Discipulado es otra cosa que requiere relación cercana, personal, donde pueda haber confianza relacional, donde las máscaras que usamos puedan ser echadas a un lado y los asuntos más difíciles puedan ser tratados con transparencia, respeto y amabilidad a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en la relación de Bernabé con Pablo, luego de Pablo con Tito, con Timoteo y con varios otros. Es lo mismo que vemos en la relación de Jesús con los 12 y más especialmente con Juan, Santiago y Pedro. De esta manera, si queremos
a ser verdaderos discípulos de Cristo en nuestro vecindario, entre nuestros amigos, o familiares, o colegas de trabajo, o incluso entre otros creyentes de nuestra iglesia, que a lo mejor están ahí, pero, por así decirlo, están un poco despistados, ¿no? Si queremos hacer discípulos, en el contexto en que vivimos, una de las primeras cosas que debemos hacer, mis queridos hermanos, hermanas, es acercarnos. Luego cultivar esta relación, mientras vamos testificando del Evangelio. Y si Dios derrama de su gracia, verdaderos discípulos brotarán. ¿No fue así en la iglesia primitiva? Donde estaban juntos, compartían el Evangelio, comían juntos y el Señor iba añadiendo los que iban siendo salvos. Número 2. El discipulado también es público o comunitario. Dice el versículo 2 que Pablo había enseñado a Timoteo entre muchos testigos. Fijaros una vez más, versículo 2. Y lo que me has oído decir ante muchos testigos. Es decir, discipulado también es público o comunitario. Fue de Pablo que Timoteo escuchó la verdad del Evangelio, pero las palabras que escuchó fueron confirmadas por el testimonio de los que estaban allí dispuestos a decir, estas palabras son verdaderas. Y yo lo creo, porque las he visto, las he vivido, y las he encontrado así en mi propia vida. Aquí quizá haya matices que podrían ser considerados y trabajados, pero no quiero alargarme demasiado, simplemente vamos a afirmar que a la luz de este texto y del ministerio de Jesús con los 12, lo ideal es que el discipulado sea desarrollado en un contexto de comunidad, de grupo, de iglesia. Es decir, si por un lado el discipulado implica una relación personal y cercana, por otro lado, debe ser desarrollado de manera pública o en un ambiente de comunidad. Y creo que hay mucha sabiduría aquí, mis queridos hermanos, en el equilibrio entre lo público y lo privado, entre lo personal y lo comunitario. Pablo discipuló a Timoteo entre muchos testigos. Algunos de vosotros seguramente e infelizmente ya habréis escuchado o ya habréis visto o sabido de abusos y manipulación por parte de líderes y movimientos o hermanos, utilizándose de la excusa espiritual, de la paternidad espiritual y el discipulado personal. Desafortunadamente, esto existe. Y ya lo he visto con mis propios ojos, así como ya he tenido que aconsejar a buenos creyentes que lo han sufrido en su propia piel. Creo que el desarrollo del discipulado en el contexto de comunidad no elimina la posibilidad de abusos y manipulación por parte de aquellos que no han entendido lo que significa el Evangelio. Pero al menos desarrollar el discipulado en un contexto de comunidad, al menos equilibra un poco la balanza y disminuye el riesgo de manipulación. Además que en mi entendimiento, ese es el modelo dejado por Jesús y seguido por la iglesia primitiva. Jesús tenía una relación cercana con los 12 y los discipuló en el contexto de este grupo, en este ambiente grupal, por así decirlo. Por eso hemos llevado también a esta congregación desde que allí hemos llegado, además de celebrar el culto en los domingos todos juntos en un local, a reunirnos también en pequeños grupos en los hogares, lo que llamamos celos porque nos gusta el término.
Pensamos que define bien lo que estamos ahí haciendo, pero la verdad es que da igual el nombre que se dé. Lo importante mismo es que haya un ambiente de verdadera comunidad y discipulado mutuo de creyentes, y donde también se dé la oportunidad de atraer a no creyentes para ser nuevos discípulos. Así entendemos que el trabajo principal de las células, de los pequeños grupos de hogar, de las reuniones en las casas, el nombre que se dé, la función principal, el tema principal, el propósito principal, es el mismo de la iglesia y de cada creyente. ¿Qué es nuestra misión? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 28, versículo 18 en adelante? Número 3. El discipulado es un proceso de multiplicación. ¿Qué dice el versículo 2? Me has oído, encárgaselo para que estos también a otros. Y me parece que sí, podría seguir diciendo a otros y a otros y a otros. Pero obviamente no lo va a hacer, pero eso es lo que da a entender. Ya hemos dicho que el discipulado implica una relación personal y también que lo ideal es que sea desarrollado en un contexto de comunidad. Y ahora vamos a ver que el discipulado es también un proceso de multiplicación. O que hacer discípulos tiene que ver con multiplicarse en la vida de otros. O llevar el mismo evangelio de Cristo que te ha transformado a ti y te está transformando a ti, a otros, para que también sean transformados por este evangelio y que se parezcan más con Cristo, que es el final del discipulado. Como también dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y también en Colosenses capítulo 1, versículo 28, a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Así que no es solo un privilegio el recibir el evangelio, es un deber testificar de él y transmitirlo, haciendo nuevos discípulos. Todo discípulo de Cristo, querida iglesia, debería considerarse un eslabón entre 2 o más generaciones. Y tomar su misión de hacer otros discípulos como la tarea principal de su vida en este mundo. La iglesia de Cristo depende de una cadena ininterrumpida de discípulos de Cristo que generan otros discípulos y siguen multiplicándose al hacer otros discípulos de Cristo. Obviamente creo que de manera soberana, a lo largo de toda la historia, el mismo Dios cuidó, está cuidando ahora mismo y seguirá cuidando para que esta cadena jamás se interrumpa. Así que la cuestión no es esta cadena de multiplicación de discípulos va a seguir adelante o no. La cuestión es si formamos parte activa de esa cadena. Porque en aquel día habrá gente de todos los pueblos, lenguas, razas y naciones adorando a nuestro Dios. Porque esta cadena de multiplicación de discípulos no va a parar. Ella va a funcionar. La cuestión es, ¿formas parte activamente de esta cadena de multiplicación de discípulos? Es decir, ¿estás haciendo discípulos? O menos intentándolo. ¿Formas parte o estás involucrado o comprometido en algún proceso de multiplicación de discípulos? De manera personal y comunitaria. Ese es el tema de nuestras vidas como creyentes. Esa es la misión del discípulo. Estaba escuchando ayer Elena y que decía que una de las definiciones que ha dado es que el discípulo reorganiza su vida alrededor de la misión que ha recibido. Y es así, la verdad. Si hacer discípulos de Cristo es un orden y un mandamiento del propio Cristo, como sabemos que lo es, nuestra única opción
debería ser obedecer. Es que aquí no hay más, no hay más. Hacer de esta misión la tarea de nuestras vidas, dijo Jesús, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado. Discípulos que aprenden y viven en el Evangelio, que enseñan a otros, que por su vez a otros, que por su vez a otros, y que por su vez a otros, y otros, y otros, y así sucesivamente. Multiplicación de discípulos. Ahora bien, ¿lo habéis fijado en el versículo 2? Hay una clave ahí. Estos discípulos tienen que ser fieles e idóneos. Lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. No estamos llamados a ser discípulos de nosotros mismos, por lo que esta tarea es una tarea que no debe ser llevada a cabo de manera irresponsable, o como bien nos parezca, o como nos dé la gana. Estamos llamados a formar a Cristo en el discípulo, a enseñar todas las cosas que Cristo ha mandado, a ser discípulos de Cristo. Por lo tanto, no queremos simplemente más pequeños grupos en las casas. No vamos en busca de llenar nuestros locales por llenar nuestros locales y simplemente tener ahí más personas. Queremos discípulos que realmente representen a Cristo en la sociedad en que vivimos. Porque queremos una iglesia no simplemente llena de gente, sino llena de discípulos de Cristo. Por eso la importancia de lo que ha añadido Pablo aquí en este texto, en esta cadena de multiplicación de discípulos. Estos tienen que ser fieles e idóneos. Distintos comentaristas y estudiosos ya han afirmado sobre ese texto que la fidelidad es necesaria para que la sana doctrina del Evangelio se mantenga sana en el proceso de multiplicación de discípulos, y que la idoneidad es necesaria para que el testimonio del Evangelio no sea manchado. Repito, la fidelidad es necesaria para que la sana doctrina del Evangelio se mantenga sana en el proceso de multiplicación. Y la idoneidad es necesaria para que el testimonio del Evangelio no sea manchado por donde pasemos. Es decir, aquellos discípulos fieles se mantienen e enseñan a otros discípulos la sana doctrina del Evangelio. Y los discípulos idóneos viven y practican lo que enseñan a otros. Con la fidelidad a la verdad, a la doctrina, a la escritura. La fidelidad tiene que ver con mantener segura la verdad. Y la idoneidad tiene que ver con la moral, con el testimonio, con nuestra ética de vida, para que por medio de nuestro comportamiento dejemos de predicar lo que es la verdad. Es decir, la idoneidad tiene que ver con ser coherente en lo que estamos diciendo, en lo que estamos testificando. La práctica y la verdad del Evangelio están asegurados en la fidelidad y idoneidad de los discípulos en este proceso de multiplicación de discípulos. Número 4. Y aquí voy terminando. O mejor dicho, este es el último punto. El discipulado requiere esfuerzo. Versículo 1. Dijo Pablo a Timoteo, antes de decir cualquier otra cosa: hazte fuerte. Hermano, hermana, hazte fuerte por la gracia que hay en Cristo Jesús. Porque solamente de esta manera podrás multiplicar discípulos de Jesús. Hazte fuerte.
Discipulado no es coaching. ¿Sabes lo que es coaching? Discipulado no es coaching. Discipulado no es dar conferencia, un mensaje como aquí estoy dando. Estoy enseñando la palabra de Dios. Estoy compartiendo la verdad del Evangelio. Pero conozco a algunos. En mi comunidad vivimos allí. Tengo aquí algunos hermanos de mi comunidad y allí pues lo practicamos. Pero no conozco mucho de vosotros y no hay relación cercana o personal así. Entonces, estamos predicando la palabra. Una conferencia no es discipulado. Puede estar incluso. Está bien. Discipulado no es enseñar un currículum o un contenido. Como que un curso de 4 meses, como que voy al discipulado. Ya habéis escuchado eso, ¿no? Que voy al discipulado y a lo mejor estás yendo a un curso de 4 meses, de 4 o 3 meses o lo que sea, pues para aprender más de la Biblia. Eso está genial, pero eso en sí no es del discipulado. El discipulado no es una reunión semanal, aunque puede estar incluido. Reunirte con tu grupo, con tu discípulo, con quien sea, para enseñar la palabra, etc. Está bien, pero esto en sí no es el discipulado, porque uno puede reunirse una vez a la semana para cualquier otra cosa. El discipulado tampoco es el estudio que damos a los nuevos creyentes. Eso lo hemos escuchado, y yo también, obviamente, porque me he convertido con 9 años. Por la influencia de mi abuela, gloria a Dios por ella. Pero desde siempre hemos escuchado que el discipular es lo que es aquel estudio que se da al nuevo creyente, ¿no? ¿Quién nunca ha escuchado eso? No, tal persona está haciendo el discipulado. Tal persona ha terminado el discipulado. Ya puede ser bautizada. Pero ¿cómo que ha terminado el discipulado? ¿El discipulado está terminado? Pero no era para enseñar todas las cosas que Cristo había mandado. Ya se ha terminado. Yo llevo toda la vida intentando aprender y no llego ahí. El discipulado ha terminado. Es que no estoy criticando a quien diga así. Yo he dicho muchas veces. Lo que pasa es que estoy entendiendo que tengo que cambiar el lenguaje. Porque el discipulado no es ese curso que damos a los nuevos creyentes. Etcétera. ¿Qué es el discipulado? Es esforzarse con la fuerza de la gracia de Cristo para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Eso lleva toda la vida, madre mía. Eso requiere mucho esfuerzo. Es enseñar el Evangelio a otros para que enseñen a otros y que enseñen a otros y otros y otros y otros. Es llevar a las personas a convertirse en discípulos fructíferos de Jesús. Discipulado, por lo tanto, es que cada discípulo se multiplique en nuevos discípulos, llevándolos a ser como Jesús. Para que Cristo sea formado en esa persona. Incluye llevar a otros a amar a Dios, sobre todas las cosas, a amar al prójimo, a hacer otros discípulos. Incluye ayudar a otros a dar el siguiente paso hacia la madurez en Cristo. Incluye muchas cosas más. Que en el proceso discipular estamos llamados, porque en el proceso discipular estamos llamados a enseñar todo lo que Cristo ha mandado. ¿No es lo que leemos en Mateo 28? Así que eso prácticamente no tiene fin. Eso prácticamente no tiene fin. Por eso es nuestra misión en este mundo. Así que después de todo lo que hemos dicho, ya podéis imaginar por qué he dejado ese punto para el final, en plan de conclusión. Hacer discípulos es un reto demasiado grande y un trabajo muy arduo. Está claro que solo podemos cumplirlo por la gracia de Cristo. Y por eso dice Pablo a Timoteo: hazte fuerte por la gracia de Cristo. Y por eso digo yo a vosotros en esta noche: haceros fuertes en Cristo. Te digo a ti, joven, te digo a ti, mujer, te digo a ti, hombre, hazte fuerte por la gracia que hay en Cristo Jesús. Porque solo de esta forma podemos llevar a cabo que la misión que nos ha encomendado el Señor.
uno va a sufrir decepciones. ¿Ya has sufrido decepciones? ¿Quién nunca? Uno va a sufrir con la batalla espiritual que está involucrada en ser discípulos. Uno va a invertir en una persona y a lo mejor esta persona no va a dar la respuesta que uno quiere. Y después de 1 año, 2 años va a decir, vaya, yo esperaba otra cosa, pero la persona ni la iglesia viene. Yo he invertido tanto en esta persona y nada. Déjame deciros que soy pastor de los 24 años, tengo 38, es poco tiempo de ministerio, pero ya lo he vivido muchas veces. Decepciones van a ocurrir. Uno se desgastará emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Porque te involucrarás, si es que estás realmente haciendo discípulos, te involucrarás con la situación y la realidad de la persona que está siendo acompañada por ti, está siendo ayudada por ti, etc. Así que tu emocional estará involucrado y te desgastarás ahí, porque ni siempre las emociones son buenas y ni siempre estamos en fiesta, porque algo bueno ha ocurrido. Cansarás físicamente. ¿Por qué? Porque va a ser necesario que inviertas de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus capacidades, de tus talentos, de tus dones. Y eso requiere energía. Así que, mis hermanos, a ser discípulos requiere sí mucho esfuerzo. Y eso no es un desánimo o una palabra de desánimo. Esa es la realidad. Por eso dijo Pablo a Timoteo, hazte fuerte. Porque si no te haces fuerte, caerás. No lo llevarás a cabo. Hacer discípulos requiere sí muchos esfuerzos, pero merece la pena. Recibimos 100 veces más. ¿No fue lo que ha prometido Jesús? Yo me acuerdo que a mis 16 años estaba en autobús, saliendo de Concepción al sur de Chile, volviendo a Río de Janeiro, donde vivía. Eran 4 días de viaje. Fuimos allí en un viaje misionero, 11 personas de nuestra iglesia, 11 hermanos de nuestra iglesia en aquel entonces. Fuimos en un viaje misionero a Chile, a Concepción, al sur de Chile. Estuvimos ahí 20, casi 30 días. Y fue la primera vez que tenía una experiencia donde me he sentido usado por Dios, por la gracia de Dios. Fue la primera vez que he tenido la experiencia de sentirme usado por Dios para compartir el Evangelio y ayudar a una persona a encontrar a Cristo. Y ahí he vivido experiencias increíbles con esto. Y me acuerdo que estaba en el autobús a finales de julio, hacía mucho frío. Allí el invierno es en julio. Estaba en el autobús, estaba con la mano aquí, estaba de pie, todo el grupo había entrado, estábamos saliendo de Concepción, estaba con la mano en esto que es como el soporte del autobús, no sé cómo se llama. Esto, muy bien, la barra. Estaba con la mano ahí y estaba en llanto y estaba orando. Señor, déjame hacer esto por toda mi vida. Déjame vivir esto por toda mi vida. Y yo oraba al Señor y hasta hoy me emociona. Perdóname. Ahí me entregaba. Con 16 años. Terminé la secundaria, fui directo al seminario. 4 años de estudio y ya consagrado al pastor. Y para servirle. ¿Por qué cuento esto? Porque requiere esfuerzo, pero el gozo que uno siente,
el gozo, la alegría, el contentamiento que llega al corazón de uno que está ayudando a otros, por más decepciones y problemas que hayan ocurrido, el gozo que uno siente que viene de Dios. Esto te digo, no lo encuentras en ninguna parte. Por eso te digo que requiere esfuerzo, pero merece la pena. ¡Hazte fuerte! ¡Hazte fuerte! ¡Hazte fuerte, hermano, hermana! En la gracia de Cristo. Está claro que por nosotros mismos no lo lograremos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De hecho, la palabra fortalece en Filipenses capítulo 4, versículo 13, es la traducción en el original para esta expresión hazte fuerte. Es decir, se podría traducir fortalece en el versículo de número 1 de 2 de Timoteo, porque es la misma palabra en el original. Nuestra fortaleza está en Cristo. Solo en Cristo nos hacemos fuertes para hacer y multiplicar discípulos. Y ahora termino de verdad. Me habéis dejado hablar. Ahora, muchos de vosotros conoceréis la historia del famoso misionero estadounidense Jim Elliot, muerto martirizado por la tribu de los Aucas en el interior de Ecuador. Si no conocéis esa historia, busca porque merece la pena. Pues bien, cuando Elizabeth Elliot, la viuda del misionero martirizado, vuelve a la misma tribu que mató a su marido para seguir predicando e intentando hacer discípulos de Cristo entre los Aucas que habían asesinado a su marido, no creo que lo hiciera porque no estuviera sufriendo o porque fuera buena persona, aunque seguramente era buena persona o fue una buena persona. Creo que lo hizo porque Cristo era de tal manera su tesoro más preciado y su contentamiento estaba tan firme en la gracia de Cristo que Cristo le dio la fortaleza necesaria para hacer discípulos de entre los que habían matado, asesinado a su marido. De tal manera hizo y multiplicó discípulos entre los Aucas, y fue la gracia de Cristo derramada de tal forma que incluso uno de los que mataron a su marido bautizó a su hijo en las aguas. Hermano, hermana, ten a Cristo como tu tesoro más preciado. Valóralo, aprécialo a Cristo. Verás cómo Cristo se vuelve en tu corazón, en tu alma. Verás cómo Cristo se vuelve ahí, una roca tan fuerte en tu corazón, una fuente inagotable de fortaleza, de fuerzas para ayudarte a cumplir la misión. ¿Qué es? Hacer discípulos. Recordad, la misión del discípulo es hacer discípulos de Cristo. Esto implica una relación cercana, personal, con quienes queremos discipular. Hijo mío, dijo Pablo. Lo ideal es que este discipulado sea desarrollado en un contexto de comunidad, entre muchos testigos. El discipulado es también un proceso de multiplicación. Me has oído, encárgaselo a fieles, hombres fieles y idóneos, para que estos enseñen a otros y otros y otros y otros y otros. Proceso de multiplicación. Esto requiere esfuerzo. Hazte fuerte en la gracia de Cristo y hagamos discípulos. Amén. Poneros en pie y vamos a orar. Padre amado, querido Dios, Todopoderoso, haz quemar nuestro corazón por tu misión, Dios. Encendea nuestras almas para la gloria de tu nombre. Tu palabra ha sido
compartida en esta noche, como está haciendo en estos días. Estamos hablando de tu misión. Esto quema en nuestro corazón. Oh Dios, si hay alguien despistado por aquí, incendia su corazón. Haz quemar esta llama de tu Santo Espíritu para que nos levantemos todos, creyendo en la fortaleza que viene de tu gracia, Jesucristo, y haciéndonos fuertes en ti. Arremanguemos nuestras mangas de nuestras camisas y salgamos a servir a ti con todas las ganas, sabiendo que dificultades habrán, decepciones, problemas, lo que sea, pero merece la pena porque el contentamiento, el gozo que tenemos en ti es más grande que cualquier otra cosa que podamos haber sentido jamás. Oh Dios, bendice a tu iglesia, a nuestras iglesias en capital y provincia. No estamos aquí para el bien de una comunidad, de una iglesia nada más, sino que nuestro deseo es ver tu reino avanzando. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Da igual la denominación. Queremos ver discípulos. Queremos ver discípulos. Queremos llenar nuestros locales de discípulos. Verdaderos y auténticos discípulos de Cristo. Oh Dios, esta es nuestra misión. Lo hemos entendido. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos. Todo lo podemos en ti, porque tú nos fortaleces. Y te damos gracias, te honramos y te glorificamos. Sigue bendiciendo a tu iglesia esta noche y el día de mañana. Y el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más preciado, el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga.